Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Hoy nos vamos a encontrar vía Zoom con el antropólogo Fernando Pepe para hablar de restituciones de pueblos originarios que se han realizado y se están llevando adelante ahora en este momento. No te olvides que podés seguirnos en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Historia de Miércoles, y también no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo en Historia de Miércoles. Fernando, muy bienvenido a Historia de Miércoles. Un gusto inmenso poder tenerte en nuestro canal. Ya te conocíamos de algunos documentales en los que has trabajado y hemos estado también buscando todo lo que es tu labor con respecto a los pueblos originarios y recomendamos a todos los seguidores de Historia de Miércoles que busquen los documentales en los que Fernando ha trabajado, que son muy interesantes y además es una historia que tiene que ser escuchada. Fernando, buenos días. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo le va? Bueno, Fernando, nos gustaría que nos cuentes un poquito por qué decidiste involucrarte en esta problemática que tienen los pueblos originarios, no solamente de nuestro país, sino de toda América. Bueno, para empezar, uno ha estudiado antropología, que dentro de la antropología, si bien el campo es muy amplio de trabajo del antropólogo, yo ya trabajaba con grupos vulnerados, estaba militando, yo soy un militante de derechos humanos, de antes de entrar a la universidad, y un militante político, me transformé en un militante universitario cuando entré a la universidad, y militábamos en los barrios con lo que se llamó los movimientos desocupados, de trabajadores desocupados, durante mucho tiempo. En el 2005 recibimos la demanda de las comunidades originarias que se encuentran aquí en el territorio de la actual ciudad de La Plata. Había comunidades provenientes de la actual república, el Estado Plurinacional de Bolivia, en ese momento era la República de Bolivia, comunidades hermanas quechua, aymara, que vinieron con sus amautas y sabios al Museo de la Plata, acompañados por comunidades mapuche, tehuelche, y solicitaron el retiro de exhibición de todos los restos humanos de los pueblos originarios que estaban en las vitrinas de las salas del Museo de la Plata, que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales de la universidad donde nosotros hemos formado. En ese 2005 se tomó esa demanda, se generaron reuniones para concientizar, se pasaron documentales, sobre todo el documental Jalaya, del antropólogo Cristian Jure, que había documentado esa entrada al museo de las comunidades que habían hecho un ritual en la puerta y después habían entrado a la sala de antropología biológica, donde habían visto a sus hermanos en exposición y habían hecho también un ritual, una ceremonia, un pedido de retiro entre llantos y lágrimas que verdaderamente nos conmocionó mucho. Se juntaron firmas, se generó un expediente y llegó en diciembre de 2005 el momento de tratarse en el Consejo Directivo de la facultad, vuelvo a repetir, a la que el museo pertenece, para que se retire todo esos restos de exhibición como pedían las comunidades. En ese Consejo Directivo se desaprobó el retiro de exhibición, entonces con un grupo de compañeros, yo ya había terminado de cursar, pero había un par de compañeros que estaban ahí en los últimos años y decidimos, ante la indignación que nos dio y nos parecía que la casa que nos había formado no podía negarse al pedido de los pueblos originarios, conformar un grupo para apoyar ese reclamo de las comunidades. Esto era diciembre de 2005, así que ya terminaba el ciclo lectivo para los compañeros que estaban cursando, la facultad se cierra. Entonces decidimos nuclearnos el primer día que abriera la biblioteca a donde íbamos a ir a estudiar la problemática del museo en el año 2006, lo que sucedió el 2 de marzo de 2006. Ese 2 de marzo entonces, con un pequeño grupo de compañeros, a las 8 de la mañana nos encontramos en las escalinatas del museo y empezó esta historia que ya lleva 14 años.
La verdad es que creo que lo que nos estás contando es lo que marca lo que va a ser después tu camino, el de la organización, el de trabajar acompañado con tus compañeros, no solamente de universidad, sino después compañeros que va dando la propia vida. Sí, ahí comenzamos claramente, como decís vos, con un grupo de compañeros de la Universidad de La Plata. Empezamos a investigar en la biblioteca de quiénes eran esos restos que estaban en exhibición, por qué estaban en exhibición, qué significaba, quién los había llevado, qué leyes amparaban a las comunidades para el retiro de exhibición como ellas solicitaban, si había antecedentes de otros casos, nacionales o internacionales, lo que se llama el estado del arte de esta cuestión en ese momento, ¿no? Entonces empezamos a investigar en la biblioteca, rápidamente dimos con un caso que nos pareció paradigmático, que era el caso que lo conocíamos algunos de los más veteranos, del cacique Inacayal y su familia, que habían sido tomados prisioneros en la mal llamada campaña del desierto, en ese genocidio que se planificó también por los hombres que fundaron el Museo de la Plata, en particular Francisco Spacasio Moreno, y lo conocíamos porque había sido restituido, había sido la primera restitución en Argentina en 1994, y yo ya había estado participando, solamente firmando, ¿no?, en ese momento a favor de esa restitución. Yo recién era ingresante de la Facultad de Ciencias Naturales a estudiar antropología, pero bueno, conocimos el tema ni bien entramos a la facultad y habíamos firmado esa restitución apoyándola. Así que nos pareció importante comenzar por ese caso. También se dio una circunstancia que nos alentó, que estaba Felipe Piña filmando dentro del museo en ese 2006. Su serie de documentales Algo Habrán Hecho, y uno de esos documentales era sobre justamente la campaña del desierto y terminaba con el cacique Inacayal tirándose del techo del museo, suicidándose por lo que estaba sufriendo en el Museo de la Plata. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando en la biblioteca, nos cruzábamos con los cámaras y también con los actores vestidos de Inacayal. Entonces, pensábamos que esa historia podía ser el eje de nuestra investigación para propiciar el retiro de exhibición, y empezamos por la esposa, la compañera del cacique Inacayal, porque veíamos que había también ahí una triple invisibilización. Nosotros decíamos, bueno, Inacayal fue restituido, vivió dentro del museo con su familia, nos parece para mostrar por qué están exhibidos, qué se quiso mostrar, el cacique Inacayal nos iba a servir como eje. Cuando vimos que estaba su mujer dentro del museo y no había sido restituida en 1994 y tampoco había sido solicitada para la restitución, entendíamos que había una triple invisibilización. Invisibilización de clase, a las que los pueblos originarios fueron condenados después de este genocidio, a la que todos nosotros pertenecemos, las clases de los oprimidos. Una invisibilización por el racismo, por etnia, ¿no? Este faro del racismo que se transforma en Museo de la Plata, que pretende explicar pseudocientíficamente que los pueblos originarios se habían extinguido por su propia debilidad física. El Perito Moreno construye el Museo de la Plata con un espiral evolutivo, donde primero están las eras geológicas, después están los dinosaurios que se extinguieron, después la megafauna del Cuaternario que también se extinguió, los pueblos originarios que pretendían mostrar como extinguidos por su propia debilidad física, como les decía recién, y terminaba con un ferrocarril. El Perito Moreno vivía sobre el Museo de la Plata y en el sótano del Museo de la Plata vivían prisioneras de estas comunidades. Y la tercera invisibilización, la de género. La mujer de Inacayal ni siquiera tiene registro de su nombre en el Museo de la Plata, o sea, estaba totalmente invisibilizada. Entonces ahí dimos un salto en la investigación y solicitamos también acceder a los archivos fotográficos porque estaba documentado que le habían tomado fotografías previo a su muerte, tanto a Inacayal, que eran conocidas, pero a la mujer de Inacayal y al grupo familiar que había estado preso en el museo. Y también solicitamos ingresar a las colecciones de restos humanos del Museo de la Plata. Y ahí fue el quiebre de la investigación, porque lo primero que encontramos el día 1, una vez que fuimos autorizados a ingresar a los depósitos de la División de Antropología Biológica,
encontramos en el primer momento de la investigación, buscando a la esposa de Inacayal, a la compañía de Inacayal, encontramos, bueno, que estaba su esqueleto, que estaba dividido en partes, su cráneo estaba en una cranioteca con 2.500 cráneos, así como está la biblioteca y una cranioteca. La pelvis la tenían los investigadores que estudian sexo y edad, porque con eso se puede determinar el sexo con la pelvis. Los investigadores que determinan la edad, bueno, lo determinan con otras variables, pero con la pelvis estudian si tuvo hijos o no. Así fue como un antropólogo estadounidense determinó que Estela de Carlotto era abuela, porque cuando encontró a Laura, su hija desaparecida, le dijo: Estela, Laura ha tenido un hijo, usted es abuela, y ahí empezó la búsqueda de Guido. Lo digo esto para aclarar que nosotros no estamos en contra del estudio de los restos humanos. Nos parece que el aporte de la antropología en este campo es muy valioso. El equipo argentino de antropología forense lo ha demostrado. Este antropólogo, Snow, fue el padre del equipo argentino de antropología forense. Pero bueno, sin consentimiento de las comunidades estamos totalmente en contra. Entonces empezamos a recomponer ese rompecabezas del horror, el cráneo, la pelvis, los huesos largos que estaban en otro depósito, y nos encontramos que también estaban las partes blandas. Estaba los cerebros, los cueros cabelludos, las orejas. Cuando accedimos a los depósitos, lo primero que encontramos fue el cuero cabelludo con la oreja izquierda y el cerebro del cacique Inacayal, lo cual determinó que la restitución de 1994, que había sido una restitución problemática para la institución, ya que cuando en 1988 se hace el reclamo por parte de las comunidades de Teca, Esquel, el museo no las reconoce como sus descendientes. En ese entonces había una ley nacional que propiciaba las restituciones a los descendientes, que nunca se pudo cumplir, jamás esa ley tuvo ejecución, ya que el museo desconocía a esas personas, a esas comunidades como descendientes del cacique Inacayal, lo cual fue ratificado por la Universidad de La Plata. Entonces, en 1990 se promulgó una ley nacional específica que decía restituyan a Inacayal, y el museo ahí le llevó algunos años hasta que se promulgó y lo restituyó al cacique en 1994, pero de manera incompleta, por lo tanto ilegal. Se quedó con las partes blandas dentro del museo, y cuando nosotros encontramos eso, pensamos, sabíamos como investigadores y sobre todo como militantes, que no teníamos que convencer a nadie del retiro de exhibición, porque ya se había hecho toda una campaña de concientización que no había funcionado el año anterior. Sabíamos que los antropólogos que querían seguir exponiendo los restos conocían las leyes internacionales, los derechos de los pueblos, no era que desconocían, sino tenían una posición tomada. Entonces, como militantes sabíamos que teníamos que obligarlos, y nos pareció sumamente importante, y todavía nos sigue pareciendo importante, por eso también estamos aquí con ustedes, el rol de los periodistas. Tendríamos que salir a difundir para convencer, para mostrar, visibilizar y sobre todo sensibilizar a la sociedad platense que tanto ama al Museo de La Plata, de lo que había pasado dentro del Museo de La Plata. Entonces salimos con la primera denuncia, ya estábamos en junio, 23 de junio de 2006, denunciando que dentro del museo estaban los restos de Inacayal, los restos blandos, que había sido incompleta su restitución, que estaba su esposa, su compañera, su mujer, sin nombre, con esta triple invisibilización, y otros prisioneros de la ciencia, así como los llamamos en ese entonces, como su sobrina Margarita Foyel, Tafá y Mackenzie, que habían muerto dentro del museo, y Mackenzie todavía estaba en las vitrinas del Museo de La Plata después. Eso conmocionó a la sociedad platense y produjo una catarata, una secuencia de acciones que nos llevó hasta el día de hoy con numerosas victorias. La verdad es que un camino muy largo, y me imagino que además de lo que vos nos contás, lleno de problemáticas, porque no es un trabajo de un día para el otro, y me imagino que los grandes medios no deben haberse abierto inmediatamente a este reclamo y a esta denuncia. No, claramente en ese 2006 estábamos viviendo, nada es casualidad, todo tiene que ver con todo. Nosotros hasta años anteriores estábamos resistiendo al neoliberalismo, habíamos resistido como militantes también en el Puente Pueyrredón, nuestras agrupaciones universitarias habían estado presentes, nosotros yo también recibí balazos de goma
llevando a Costequi y a Santillán en la estación de trenes, o sea que en la etapa anterior habíamos estado resistiendo, y en esa etapa del 2006 que abrió el gobierno popular de Néstor Kirchner, había un florecimiento de medios alternativos por la ley de medios que nos facilitó muchísimo la difusión, y también hay que entender que la aparición y ya el auge de Internet también, porque cada nota no solo terminaba en el diario, que después la encontrábamos envolviendo huevos en la verdulería, sino que ya quedaban las redes, entonces se podía replicar de manera mucho más fácil para la gente y otro acceso. Pero sobre todo lo que nos favoreció, y salió en ese momento también con un apoyo del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, que iba a hacer la restitución complementaria de Inacayal. En ese momento estaba Rosa Chiquichano, que empezó a trabajar con nosotros, una mujer originaria de Chubut, que terminó siendo diputada nacional en esta campaña que hicimos de difusión. Ella tomó la causa como propia, y bueno, eso fue lo bueno de la difusión. Con esa difusión logramos el 22 de agosto el retiro de Mackenzie, y el 1 de septiembre el retiro de todos los restos humanos del Museo de la Plata, pero también la universidad está mayoritariamente conducida por la UCR, que fue muy funcional ahora al gobierno de Macri, totalmente funcional. Entonces decidieron expulsarnos del Museo de la Plata para que finalice nuestra investigación el 31 de diciembre de 2006. Así que por un lado, la difusión fue muy buena por los medios alternativos, y por otro lado logramos los objetivos que nos habíamos planteado por esta difusión, pero nos costó nuestro trabajo dentro de la institución, a todo el equipo y a todos los que nos rodeaban también. Claro, una medida de corte aleccionador. Claramente nosotros cuando empezamos a investigar, nobleza obliga decirlo, el doctor Héctor Pucciarelli, que era el jefe de la División de Antropología Biológica, una de las personas que se negaba al retiro de exhibición con argumentos didácticos, según él, y también entendiendo que asumir lo que nosotros planteábamos era asumir que toda la institución estaba comprometida con el genocidio, o sea que era una carga para él muy fuerte. Él, nobleza obliga, repito, nos permitió el acceso total, nos dijo: esto es la democracia, si ustedes solicitan yo les voy a dar el permiso total, pero te aviso, Pepe, me dijo, que esto es un tabú, el que rompe un tabú nosotros lo sabemos como antropólogos, que es castigado. O sea, él me advirtió, no fue él el que ejerció ese castigo, por supuesto, él nos facilitó el acceso a las colecciones como nunca nadie tuvo antes y como nunca nadie tuvo después, porque no solo nos echaron, sino que cerraron el departamento de fotografía al acceso al público hasta 2013, que también tuvo una contraparte positiva para nosotros, porque nosotros ya habíamos replicado ese archivo. Entonces durante muchísimos años, 7 años, nadie podía acceder y nosotros difundíamos esas fotografías por otros medios. Entonces le jugó en contra, pero el museo cerró el archivo fotográfico para el acceso al público. Después, en el 2013, para acceder hay que pagar para replicar esa fotografía. Pero Héctor Pucciarelli también nos guió el camino para enlazar al Perito Moreno con Roca, nos mostró que el camino era de dónde recibía el financiamiento, y bueno, nos ayudó muchísimo Héctor. Para nosotros, un hombre que ideológicamente planteaba una posición opuesta a la nuestra, pero con la honestidad intelectual que él tenía, con la integridad total, nos permitió y fue casi que el que nos condujo en toda esta investigación. A él lo presionaron y también le pidieron su renuncia para el 31 de diciembre. Y bueno, finalmente nosotros fuimos apartados, él continuó unos años más, pero también le jugó en contra. Nosotros de eso siempre lo resaltamos porque vemos cómo por ahí momentos negativos lo hemos transformado en positivos. Porque en todo ese devenir del 2006, cuando aprobamos el 1 de septiembre el retiro total de los restos de las vitrinas, los científicos que los estudiaban vinieron a la carga, solicitaron el 12 de octubre seguir estudiando los restos de Cafulcurá, de Guerenal, de grandes líderes que estaban dentro del museo, y presentaron un plan de estudios que implicaba la destrucción de los cuerpos para hacer ADN, para hacer Delta 16, para saber la dieta, y distintos estudios que implicaban esa destrucción. Porque el 1 de septiembre aprobamos el retiro de exhibición
y aprobamos un plan de restitución, empezando por Inacayal, que había sido mal restituido, y por su esposa y su sobrina Margarita Follén. Digo que le salió en contra porque nosotros ahí veíamos en el estudio del estado del arte que las leyes que estaban en ese momento para defender a las comunidades era la 25.517 en Argentina, que estaba sin promulgar, pero había sido sancionada en 2001, no se había aplicado jamás, y decía en su artículo primero que todos los restos que sean solicitados tenían que ser restituidos. El artículo 2 decía que los que no habían sido solicitados tenían que tener un tratamiento decoroso, que es lo que nosotros entendimos para aplicar para el retiro de exhibición. Las comunidades no entendían que sea decoroso que estén en vitrinas, y ese fue el artículo que aplicamos. Y el artículo 3 es el más difícil de cumplir, que dice que todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades originarias tiene que tener su consentimiento. Entonces, cuando ellos aprobaron este plan de trabajo y estudio sobre los restos, nosotros contraatacamos, y el 15 de septiembre, en el siguiente consejo directivo, solicitamos que todos los restos que tenían identificación, o sea, nombre, y o pedido de restitución, pasaran a un depósito diferente para que los antropólogos que lo querían estudiar tengan que tener el permiso de las comunidades. No fuimos por el total, porque son miles y miles de restos, pero fuimos por un núcleo chico de 40 restos que estaban identificados, que tenían pedido de restitución. Entonces empezamos a trabajar en paralelo, hicimos una capacitación en conservación. Nosotros mismos fuimos los que fuimos armando esos cuerpos, los conservamos con las medidas de conservación del siglo XXI, y estaban muchos de ellos armados en el siglo XIX, con elementos intrusivos que no correspondían para la conservación de esos restos que queríamos después restituir. Y entonces empezamos todo ese trabajo y empezamos también a inventariar en un nuevo depósito. Digo esto porque cuando nos expulsan y quedamos fuera de esta investigación, bueno, los compañeros era 31 de diciembre, algunos se volvieron a sus provincias, algunos se fueron a Bolivia a festejar el Año Nuevo en Bolivia. Yo quedé en el museo, vuelvo el 4 de enero para terminar de armar unas estanterías en ese nuevo depósito. Nosotros habíamos hecho toda la investigación en base del catálogo Lehmann-Nitsch, que se publicó en 1911, donde está numerado, el primero es el cráneo de un cacique Con, fusilado, el segundo es un cacique Con que murió en el hospital militar, y así hasta llegar al 2500, ¿no? Entonces íbamos buscando en base al catálogo, o encontrábamos restos, los analizábamos y los identificábamos con ese catálogo. En ese proceso encontrábamos restos que iban más allá del catálogo, que tenían el número 6000, 7000, y nos decían que este Lehmann-Nitsch, el alemán que había hecho el catálogo, se había llevado el catálogo que no se publicó, el que seguía, el que continuaba, a Alemania. Él volvió a Alemania natal, a su Alemania natal cuando ganó Hitler en 1933, que se va a proyectar el genocidio más grande de la historia de la humanidad, y se había llevado ese catálogo que había sido perdido en el bombardeo de los aliados. Cuando vuelvo ese 4 de enero, voy al laboratorio donde habíamos estado trabajando, el laboratorio que estaban los técnicos, estaba abierto. Yo ya había estado trabajando todo el año, así que entré, puse la pava del mate y me puse a esperar a que esté el agua para ir a terminar de armar las estanterías, y me encuentro con un gran libro, de esos típicos antiguos libros del museo, sobre la mesa. Lo abro y inmediatamente me doy cuenta que era el catálogo inédito de Lehmann-Nitsch, que lo habían estado escondiendo durante todo el año 2006 para que nosotros no podamos relacionar los restos que estaban en el museo con ese catálogo. ¿Por qué? Porque en la primera página de ese catálogo de puño y letra de Lehmann-Nitsch estaba catalogada la niña Che Damiana, que nosotros habíamos estudiado su caso, difundido por la antropóloga Patricia Arena, pero nunca habíamos podido encontrar su cuerpo. Es un caso terrible, donde una expedición del Museo de la Plata viaja al Paraguay, que acababa también de sufrir un genocidio que se llamó con el eufemismo de la Guerra de la Triple Alianza, que fue previo al genocidio que llevó el ejército rojista aquí, ¿no? Ya venían con esa experiencia. Entonces van a Paraguay estos antropólogos, participan ellos dicen como observadores, nosotros entendemos que como instigadores de una matanza del pueblo Aché. Ellos van a buscar al pueblo Aché porque decían que tenía raíces en el pueblo vikingo de la Normandía,
una cosa que sin sustento científico tampoco. Justamente, dicen ellos, encuentran a una comunidad che que ha robado, siempre se culpa a los pueblos originarios de haberse apropiado del territorio, de los recursos, etcétera, que es exactamente al revés. Matan a la familia, queda una bebé abandonada en el campo de asesinato, al lado de su madre muerta, a sablazos y balazos. Y como era el día de San Damián, el protector de los niños, se la traen bautizándola Damiana. La crían en La Plata, la familia de Alejandro Corr, como mucama. Cuando termina su desarrollo y crecimiento, muere de una enfermedad curable para la época, que ya había sido diagnosticada por estos antropólogos. Le cortan la cabeza y la mandan a Alemania. Eso es lo que se sabía. De su cuerpo nada se sabía, se había perdido. Y bueno, en ese 2007, ya el 4 de enero, encuentro que en el Museo de la Plata estaba efectivamente, y la había dejado Lehmann fuera del catálogo, o sea, la ocultó porque murió antes de que él terminara el catálogo. Murió en 1907 y él terminó el catálogo en 1911, o sea que la podría haber catalogado, pero no la catalogó, y la dejó en el catálogo inédito. Entonces, cuando encontramos a esta niña Damiana dentro del museo, su cuerpo, empezamos una nueva campaña de denuncia que nos abrió las puertas del museo durante otros 7 meses para unir también el esqueleto de su madre, que había sido otra día asesinada, y completar esa historia. 3 años nos llevó la restitución de Damiana, que fue la primera restitución que hicimos nosotros, y fue también el caso que visibilizó el tema, y ahí sí ya en los grandes medios. Alicia Duhovne lo sacó en La Nación, cosa que le dolió muchísimo al personal jerárquico del Museo de la Plata y también a la familia de Alejandro Corr, que había sido responsable de tener a Damiana como una mucama esclavizada donde murió. Nos presionaron también ahí la buena logia masónica Alejandro Corr, por ejemplo, y empezó a nominar edificios de La Plata con el nombre de Alejandro Corr. Pero esa visibilización permitió que el 24 de marzo habláramos con los ministros del gobierno kirchnerista y le solicitamos que se reglamente la 25.517. Fue el 24 de marzo en la inauguración del Teatro del Conti. Hablamos ahí con los distintos ministros de Derechos Humanos, del Interior, saludamos al presidente también. Y nosotros estábamos como invitados, pero bueno, excedimos las vallas que limitaban entre ellos y nosotros y le solicitamos. Y nos prometieron que se iba a reglamentar. Y efectivamente, el 10 de mayo del 2010, con la firma de los ministros que nosotros hablamos y de la presidenta y de Alicia Kirchner, salió el decreto reglamentario que le daba la potestad al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de hacer las restituciones. Eso fue una presión tal que hizo que el 23 de junio del 2010 restituyéramos a Damiana al Paraguay, y la visibilización de ese caso la restituimos con, fíjense la cruel ironía del Museo de la Plata, que envió no todos los H que se reclamaban, no a la madre de Damiana, sino el cuerpo postcraneal de Damiana y el cráneo de un hombre H que había sido asesinado por un sablazo. En su cráneo veíamos nosotros el resto del sablazo, el registro del sablazo en los yerbatales paraguayos, y había sido llevado al Museo de la Plata por el perito Moreno. O sea, mandaron como si fuera un cuerpo completo, pero de 2 personas. Esa visibilización permitió presionar también al Museo de la Charité de Alemania, que se negaba en distintas oportunidades a reconocer que ellos tenían la cabeza de Damiana, los restos de Damiana que habían sido disecados y mandados a Alemania, y con Hedy Boheme, que era una periodista alemana, que les dijo que íbamos a hacer también una campaña de difusión de este caso. Si no entregaban los H, nos entregaron la cabeza de Damiana en 1 año y medio, y pudimos llevar también el cuero cabelludo, la lengua disecada, un horror, y completamos ese rompecabezas de horror en Paraguay a través de la Cancillería Argentina con el pueblo H. Así que también de esa expulsión del museo se confiaron que no íbamos a ir más, sacaron los libros que tenían ocultos y pudimos descubrir el caso de Damiana. Pudimos descubrir que estaban ocultando a Damiana dentro del Museo de la Plata. Muchos antropólogos lo sabían, claramente ellos trabajaban con ese catálogo, solamente lo ocultaron mientras nosotros estábamos haciendo el trabajo 2006, y eso posibilitó la visibilización tal que permitió hasta la reglamentación de la ley.
acompañado también de todos los casos, ¿no? Y de los libros que habíamos ya sacado a la luz. Fernando, te voy a preguntar ahora cómo llegás a relacionarte con los pueblos originarios de Azul, de la ciudad de la que somos nosotros, con los Catriel, y específicamente con Domingo. Bueno, en ese año 2007 que estábamos haciendo desde 2006, desde el 23 de junio, cada 15 días habíamos conseguido un periodista que se interesó en el tema, sacó una nota, 18 notas en total, Pablo Spinelli, periodista del diario, en ese momento el diario Hoy. Sacábamos distintas notas después en la revista La Pulseada, etcétera, pero la base de toda la investigación se publicó por Pablo Spinelli. La gente de Azul se enteró y nos llamó, mandó un fax, lo tengo guardado todavía, un fax, mandó Marta Piñatieri de Catriel, solicitando que la apoyemos por el reclamo que tenía desde el año 1999 por los restos de Cipriano Catriel, que había sido asesinado en 1875 y estaba en parques nacionales. Así que con el compañero Miguel Añón Suárez viajamos a Azul por nuestros propios medios, nos encontramos con ella, renovamos el pedido y ahí hicimos también un pedido de catrieleros que estaban dentro del Museo de la Plata, coleccionados por el Perito Moreno. Y entonces empezamos no solo a apoyar el reclamo a parques nacionales de Cipriano Catriel, sino a reclamar al Museo de la Plata por 6 catrieleros que estaban catalogados en el museo. Ahí conocimos a Modesta, que era la bisnieta de Catriel. Después seguimos con Marta trabajando, que era la tataranieta. Finalmente nos llevó unos cuantos años de trabajo, se registró la comunidad en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, salió la personalidad jurídica y en el año 2017 logramos la restitución de los 6 catrieleros a la comunidad de Marta Piñatieri de Catriel. Ahí con Domingo ya estábamos interactuando, los llevamos a lo que hoy es Surruca, porque ella después falleció, están ahí en Azul esos 6 catrieleros, y eso impulsó la restitución que estábamos acompañando de Cipriano Catriel, que realmente llevó bastante tiempo y bastante complejidad. La realizamos en un aniversario de su cumpleaños, prácticamente, el 20, no me quiero equivocar, en 2018, creo que fue en mayo de 2018, no me acuerdo, creo que fue el 16 de mayo de 2018, con ya solamente Domingo. Ya había fallecido Modesta, la bisnieta, Marta, su tataranieta, así que fue un acto muy, muy emotivo porque era cerca de uno de sus aniversarios de cumpleaños, una restitución que ella había luchado toda su vida, prácticamente en soledad. Digo, desde 1999 hasta 2018, casi 20 años reclamando a su ancestro, a su tatarabuelo. Domingo es el Chosno, así que fue un acto muy, muy emotivo, con mucha carga emocional. Nosotros entendíamos que la violencia que ejerció no solo en el momento del asesinato de Cipriano, sino el Parque Nacional, al negarse a restituir, también fue parte de esa carga negativa que tuvo esa restitución, por un lado, y la carga positiva que hoy Cipriano Catriel descansa en la plaza central o en la plaza de Azul, donde fue restituido. Imaginamos que esta lucha tiene inicio, pero no tiene fin, al menos por el momento. Así que te vamos a preguntar por lo que estás haciendo ahora, que sabemos que seguís trabajando con la temática. Bueno, a partir de la reglamentación de la 25.517 en el 2010, en el año de bicentenario, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nos convocaron el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde el decreto 701 le daba la potestad al INAI, y también salió el decreto 702 que creaba la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, que por primera vez en la historia entraba una funcionaria nacional al instituto originaria, la doctora Jaramillo. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue preparar esa Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, y una vez que ya estaba conformada esta Dirección Indígena, dentro de esa dirección trabajamos con ellos para hacer el ordenamiento interno de la 25.517,
lo que se llamó la Resolución 360, que es el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto, que yo coordino. Lo terminamos de aprobar en 2012, tuvo la dirigencia indígena a cargo hasta 2015, cuando vino el nefasto gobierno macrista, que desmanteló prácticamente el instituto, perdimos 75 trabajadores y toda la dirigencia indígena fue expulsada del instituto. Lo último que hizo la doctora Jaramillo el 10 de diciembre de 2015 fue nominarme como coordinador, para que por lo menos quedara, si bien no quedaron originarios a cargo, quedara alguien que había trabajado con ellos durante todos esos 5 años, y con los compañeros de ATE resistimos durante los 4 años y pudimos fortalecer el programa de restitución, también con todo el apoyo del colectivo Guías por Fuera y cantidad de comunidades que ya habíamos trabajado y militantes. Y bueno, a partir de ahí estoy coordinando el programa. Hemos realizado con el programa ya 15 restituciones, hemos acompañado también una recuperación del pueblo en Viedma, que el pueblo mapuche tehuelche recuperó los restos de un museo, del Museo Gobernador Tello, o sea, un paso superior a la restitución es la recuperación, ¿no? No tuvieron que cederle el Estado en un acto, sino que ellos entraron y recuperaron sus restos. Les llevó también causas penales, etcétera, que tuvimos que mediar para solucionarlo. Pero hoy estamos trabajando en numerosos casos. Tenemos más de 40 expedientes abiertos. Estamos igual en las vísperas de la restitución de 3 hombres wichí que fueron asesinados en el ingenio La Esperanza, en el ingenio La Esperanza, en el ingenio Ledesma en 1924 y por los hombres del ejército argentino en 1887. O sea, en el Museo de la Plata hay 3 wichí, los 3 fueron asesinados. Lehmann Nitt fue responsable de traer también el cerebro del wichí que fue asesinado en el ingenio Ledesma en 1924, y estamos esperando que el próximo Consejo Superior, de ahora de septiembre, haga la última resolución aprobándola, porque ya el Consejo Directivo de la Facultad lo aprobó en diciembre del año pasado, y esa sería la restitución que estaríamos realizando ahora el 10 de diciembre de este año, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y también para nosotros en Argentina, el Día de la Recuperación de la Democracia después de la nefasta dictadura cívico-militar eclesiástica. Estamos trabajando también fuertemente y estamos a víspera de inaugurar un conversatorio con las comunidades que reclaman al Toqui Cafucurá, que fue el máximo líder de las comunidades mapuches, tehuelche y de casi todas las comunidades en el siglo XIX. Tuvo 30 años de tratados de paz intermitentes, pero con Rosas fueron duraderos, después con Urquiza, se carteaba con Mitre, le ganó las batallas a Mitre. Mitre perdió todas las batallas que luchó, pero eso es otro capítulo aparte. También perdió contra Cafucurá, los Mitre pierden contra Cafucurá. Muere en libertad, ya anciano Cafucurá, pero el ejército argentino profanó su tumba y fue llevado en las colecciones de Ceballos primero y terminó en las colecciones del Museo de la Plata. Así que estamos trabajando para que el 11 de septiembre, el 11 de octubre, el 11 de noviembre y el 11 de diciembre distintas personalidades de la cultura y la ciencia acompañen a los compañeros, a los hermanos y hermanas de las comunidades en este conversatorio. Vamos a estar coordinando y va a estar la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y también va a estar el vicepresidente del instituto, que ahora sí volvimos a tener con este gobierno de Les Fernández una dirigencia indígena en el instituto. Tenemos un vicepresidente mapuche, Luis Piquimán, y tenemos el director de nuestra dirección, la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, la DADI, como la hemos bautizado. También está Matías Prafil, que es un hombre de Río Negro, también como Piquimán mapuche, y tenemos al compañero y hermano Juan Chico, un dirigente COM en la Dirección de Tierra del Instituto. Así que por primera vez el Instituto Nacional tiene un vicepresidente indígena y 2 directores nacionales indígenas, así que estamos muy orgullosos de pertenecer a este nuevo momento histórico y a poner nuestro granito de maíz. Y bueno, después tenemos un montón de casos a futuro y resolvimos, por suerte, como les decía, en 16 restituciones, el pesar de las comunidades, y hemos enterrado más de 100 hombres y mujeres, niñas y niñas en este devenir. Fernando, como para ir cerrando, te voy a pedir que nos recomiendes bibliografía y filmografía referida a este tema para que podamos ir viendo más sobre esta problemática. Bueno,
Inacallar, la negación de nuestra identidad, de Miriam Angueira y Guillermo Glass, fue el primer documental donde nosotros fuimos entrevistados, participamos y colaboramos, que relata esto que les comentaba, la restitución y la vida y muerte de Inacallar dentro del Museo de la Plata. Termina el documental con la restitución que hicimos finalmente en 2014, el 10 de diciembre de 2014, el Día Internacional de los Derechos Humanos también, de Inacallar, su esposa, los restos complementarios de Inacallar, ¿no? Lo que no habían restituido en 1994, pero restituimos a su esposa y a su sobrina Margarita Foyel. También colaboramos y participamos como entrevistados en el documental de Julieta Dussel y Leticia Gilman y Mariano Musi, Prisioneros de la Ciencia, una reparación histórica, que trata el caso de Seriot, un hombre que había luchado contra el ejército argentino en Tierra del Fuego, un Sednan que fue asesinado, fusilado en la estancia Haverton, denunciado por el reverendo inglés Bridge, cuando él luchaba porque habían secuestrado a su esposa y había sido llevada a los campos concentracionarios que había armado la iglesia, específicamente los salesianos en la isla Dobson, donde son llevados 3.000 Sednan, mujeres y hombres. En el Museo todavía de La Plata hay fotografías como esos hombres que son llevados a la misión salesiana van con grilletes de acero en los pies y mueren todos cuando la misión salesiana se retira después de 20 años de concesión. Esta misión de Don Bosco deja 3.000 cruces, solo 2 sobrevivientes. Seriot sabía que su esposa no iba a volver, y entonces empieza un acto de resistencia y es fusilado junto a otros hombres de Haverton. Y bueno, este documental relata una parte del trabajo nuestro, la vida y muerte de Seriot, y finalmente lo pudimos restituir a Seriot con 3 Sednan más el 19 de abril, Día de los Pueblos Originarios en América, Día del Aborigen, dice, pero bueno, el 19 de abril del 2016 lo restituimos a Seriot y 3 Sednan más, como decía recién, que también murieron de circunstancias violentas, algunos de ellos llevados por Ramón Lista a Santa Cruz, otros que habían sido llevados a Chile, también a reducciones y morían de forma violenta. También está Cuatro Loncos, que es la última participación que tuvimos, donde se relata el caso de Cipriano Catriel, que estuvimos hablando, que ahí participa también Domingo. Está el caso de Pincem, que muere libre, pero no se encuentra su tumba, no se sabe dónde muere, después de haber pasado por distintas prisiones, ¿no? En Martín García, en instancias que lo llevaban prisionero para que sirva para los estancieros ricos, el caso de Cafulcurá, que estamos hablando, y el caso de Mariano Rosa, que es la única restitución que se había hecho con Inacallar, se había restituido Panquitrusguer en el 2001, también con una ley especial para esa restitución. También colaboramos y participamos de otros documentales que todavía no están liberados, como estos 3, como el documental Damiana, la película se llama así, Damiana la película, de Alejandro Moujam, donde se relata el trabajo nuestro solapado por la intervención artística de Moujam, pero se relata la historia de las 2 restituciones que hemos realizado de Damiana. Alejandro nos acompañó en la segunda restitución, pero nosotros fuimos con la cámara y el camarógrafo en la primera, así que están las 2 partes de ese documental que está muy, muy bien filmado. Y en Gigantes, que ahora está a plena difusión, Gigantes está en los preestrenos y en los concursos internacionales de cine, donde relatamos el caso de Limpichún Sacamata, que es un hombre que muere en libertad, pero un conde francés, Lavol, saquea su tumba, cocina el cuerpo para sacar la carne y los restos blandos y se lo lleva al Museo del Hombre de París, y desde 2015 estamos trabajando con Cristina Limpichún y todo el Love Limpichún Sacamata, y también con los Sacamata de Love de Ángel Ñanco. Unos están contra la cordillera y otros en la costa de Chubut, y estamos reclamándolo al Museo del Hombre de París, donde ahora iniciamos también un reclamo con Domingo, esto es primicia, y Atilio Galván, 2 descendientes de Catriel, de un catrilero que se encuentra en el Museo del Hombre de París. Así que en Gigante se relata el caso de Limpichún Sacamata, que llegó a los estratos de la ONU. Ahora el 20 de septiembre la ONU tiene que sacar una resolución del comité de expertos y vamos a estar pendiente a eso. Y bueno, y en paralelo se está difundiendo el documental de Natalia Cano,
gigantes, que también es muy recomendable y está ahora en distintos festivales y se puede ver. Después participamos de otros documentales que no han tenido esta difusión, pero bueno, esos son los principales 5 documentales que hemos sido entrevistados, y por el material fotográfico, fílmico, por nuestra trayectoria, siempre pudimos también ser parte del documental, más allá de la entrevista, de colaborar con fotografías y otras. Hasta algún caso pudimos modificar alguna parte del guión. Fernando, te agradecemos infinitamente que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros y para contarnos toda esta experiencia, y también ayudarnos a que quede este registro de tu actuación en esta problemática de los pueblos originarios. Así que no nos quedan más que decirte muchas gracias y bueno, ayudamos en lo que podemos a difundir. Bueno, lo vuelvo a repetir, el trabajo de ustedes, de las periodistas, los periodistas, es fundamental. Sin la difusión no hubiéramos logrado que esta investigación tome estado público, que fue fundamental para que se apruebe todas estas restituciones, todas estas leyes. Igual, cabe aclarar que nosotros hacemos una antropología de la demanda, nosotros acompañamos la demanda de las comunidades, ellos son los que han protagonizado esta larga lucha y nosotros la hemos solamente acompañado desde nuestro lugar en el mundo. Son ejemplo mundial de la resistencia del pueblo mapuche también, y el pueblo com y otro del pueblo wichí. Han resistido hasta con los territorios libres, casi ha entrado el siglo XX, y nosotros solo hemos puesto un granito de maíz desde nuestro lugar en el mundo, acompañando esa demanda que vos me preguntabas al principio cómo nos modificó. Y bueno, nos modificó, nosotros apoyamos un pedido que cuando descubrimos que en el Museo de la Plata estaban las pruebas materiales del genocidio, que eran estos hombres y mujeres fusilados y asesinados, infinidad, y fuimos expulsados también, modificó la trayectoria de nuestra militancia, pero solo acompañando a estos hombres y mujeres que son los verdaderos protagonistas de esta lucha. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos y todas.